Te adoramos, El Shaddai, por siempre tú con nosotros estás. Dueño y amo de nuestra vida eres tú. Te pertenecemos y por ende, Señor, aquietamos nuestro corazón y nuestra mente para escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestros oídos internos sean abiertos. Haz misericordia con nosotros para que nuestro oído espiritual esté sensible a la voz de tu Espíritu Santo. No mis palabras, la voz del Espíritu Santo. Al abrir, Señor, nuestra boca, tú pongas palabras que vengan directamente de tu corazón y produce el fruto, el resultado por el cual tú envías tu palabra a tus hijos y a tus hijas. Bendice a los que están escuchando, Señor. Bendícelos cubriendo sus vidas con una presencia real, tangible, Señor, consciente de tu Espíritu Santo, que es el Espíritu de fe. Por ese Espíritu, Señor, produce la fe necesaria en cada uno de tus hijos y de tus hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Y todos decimos amén y amén. Bien, vamos a hablar como tantas veces acerca de la fe. Hay una serie que tenemos en las redes sociales y para todos aquellos que quieran escuchar sobre fe, que se llama Fe de Dios. Fe de Dios. Hoy el tema es: la fe dice lo que Dios dice. ¿Qué tan importante es la fe? Bueno, es primordial, es fundamental. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y hoy estás en un momento clave de tu vida para escuchar este mensaje. Gracias a Dios porque viniste. Gracias a Dios porque hoy tienes que escuchar cosas que van a cambiar tu vida, que pueden cambiar literalmente tu futuro. Puedes tener un futuro según Dios o según tú. Si decides tener un futuro según Dios, no significa que no esté exento de dificultades, pero te aseguro que será un gran futuro. Significa un futuro donde los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida y donde vas a ser bendecido y de bendición. Tu vida puede marcar un antes y un después si tú estás dispuesto y disponible en tu corazón a oír tu palabra, a atesorarla y a ponerla en práctica. Vamos a comenzar en un pasaje muy conocido de Romanos, capítulo 10, verso 8 al 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de la salvación del alma y de la justificación que viene por medio de la fe. Es decir, somos hechos justos ante los ojos de Dios si podemos creer. ¿Creer a qué? Al mensaje de Dios. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, Pablo dice que el mensaje está muy cerca, muy al alcance de tu mano. Está en tus labios y está en tu corazón ese mensaje de Dios que tiene poder para salvar a todo aquel que cree. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Repito, este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, que si declaras abiertamente, en la Reina Valera dice, si confiesas con tu boca, aquí muy acertadamente está traducido, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pasarás de muerte a vida. Todos los seres humanos nacen o nacemos bajo condenación.
O sea, nacemos para ir al infierno. Tenemos un breve lapso de estadía en esta tierra, llámese 80, 90, 100 años, otros más, otros menos. Algunos se van muy pronto, pero la muerte simplemente física es un estadio, una marca dentro de nuestra existencia. Y luego seremos juzgados y probada nuestra pecaminosidad, somos echados al infierno. Esa es la condición de todo ser humano. El ser humano sale de la posición de condenación en la cual se encuentra desde el mismo momento que oye la buena noticia, el Evangelio. Cuando oye el mensaje de que en Belén, hace más de 2000 años, ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Que Dios, hecho carne en su persona, vino al mundo no solamente para enseñar la voluntad, el camino, lo que a Dios le agrada, y a anunciar un nuevo pacto a través de su sangre, sino que también fue a la cruz para llevar nuestras culpas y nuestros pecados. Y que el Dios Padre Todopoderoso le resucitó al tercer día. Él vino a esta tierra siendo Dios en la persona del Hijo. Pero Dios Padre, a la diestra, en el trono de Dios, no es que hay tres dioses, sino que es un solo Dios manifestado en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si creemos que el Dios Padre Todopoderoso le resucitó al tercer día y le sentó a su diestra, donde hoy intercede por nosotros, seremos salvos. Y eso que creemos y que seremos salvos tiene que ver con recibir el mensaje, estar de acuerdo con ese mensaje y confesarlo públicamente, abiertamente, más allá de las presiones que haya, lo confesamos públicamente. Por creer en el corazón, dice el versículo 10, que eres hecho justo a los ojos de Dios, y por declarar abiertamente tu fe, por declarar abiertamente lo que tú crees, que es lo que Dios dice, que Él resucitó a nuestro Hijo a su Hijo para nuestra justificación, es que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo aquel que confíe en Él jamás será avergonzado. Vamos a ver algunas palabras, vamos a hacer la exégesis de este mensaje para entenderlo bien y para que tú entiendas cómo funciona esto de la fe y de recibir todo lo que por gracia Dios nos da. Porque la fe tiene esa habilidad, esa capacidad de recibir aquello que por gracia, por regalo inmerecido, Dios nos da. La fe no es para que yo reciba lo que yo quiero, sino lo que Dios ya ha decretado para que yo reciba. Así como también lo que Dios ha determinado que reciba Uruguay, Argentina y las iglesias, las congregaciones, las familias. Toda cosa buena desciende de Dios. Y Dios tiene preparado muchos regalos, muchas cosas por gracia que por su amor y su bondad tiene determinado para su creación, mayormente para sus hijos y para sus hijas. ¿Quiénes son sus hijos y sus hijos? Y sus hijas. Las que creen en el corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y que Dios Padre le resucitó de entre los muertos. Hay bendiciones decretadas para nosotros, determinadas para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a nuestro corazón, ni tenemos en nuestra imaginación, son las que Dios tiene preparada para ti. Mucho más abundantemente de lo que tú puedas pedir o entender es lo que Dios tiene determinado para nosotros. No solamente en la eternidad, en un cielo que no conocemos y en una vida espiritual que no tenemos ni idea cómo es. Alguna cosa nos dice la palabra de Dios, cómo será allí, pero que nosotros no la hemos visto ni experimentado. Pero al creer damos por hecho y con certeza de que eso es así.
Allí hay mucha cosa preparada, pero no solamente en el cielo, sino también en la tierra, porque Dios tiene también bendiciones decretadas para esta tierra, para que las tengamos acá y las disfrutemos y las compartamos y pueda verse, como se leía hace algunos minutos en la palabra que leía Marianita. Marianita era, ¿no? Sí. Marianita, que compartió la palabra de Dios. Dice, somos bendecidos y tan abundantemente que tengamos capacidad de darle a otros de las bendiciones que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué significa pues si confesares con tu boca o si declarares públicamente con tu boca una verdad y una realidad que Dios dice que así es, que Jesús es el Señor? Nosotros no vemos a Jesús el Señor con nuestros ojos naturales. Tampoco estuvimos allí en la cruz, en el Gólgota. Se nos ha dicho esta buena noticia y nosotros la creímos y la damos por hecho. Cada uno de ustedes, a través de sus oídos naturales, reciben diariamente información que no comprueban, que no ven, pero que las dan por hechas gracias al mensajero que se las dio y ustedes actúan en consecuencia. Han tomado un bus para venir a este lugar en un horario que alguien les dijo que pasaba, en un lugar donde Dios dijo que donde esa persona dijo que pasaría. Nosotros quizás nos dijo un desconocido, mire, tal línea de ómnibus pasa en aquella esquina, pero le creímos. Eso es fe, pero es una fe basada en nuestros oídos naturales. Hay una fe superior que es la fe de Dios, la que produce el mensaje no de un hombre, sino el mensaje de Dios mismo. El anuncio que nace de Dios, aunque a través de un ser humano pase o a través de la lectura de la palabra, cuando es creído produce la fe de Dios. Esa fe no meramente te sirve para moverte en este mundo natural, sino que actúa en el mundo espiritual y trae a la realidad cosas que hoy no vemos, porque las cosas que hoy no vemos van a ser hechas de una realidad que tampoco vemos, pero van a ser hechas a causa de nuestra fe. Nuestra fe es la que nos conecta a ese mundo espiritual invisible para hacer realidad en el visible las cosas que Dios tiene deparadas. ¿Cuántos me entendieron? Ahora, la palabra que usa ahí el apóstol Pablo este es el mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe, que si declaras abiertamente, la Reina Valera dice, si confesares con tu boca. El original dice homologeó. Homologeó viene de dos palabras. Homo, que significa lo mismo. Por ejemplo, homosexual, del mismo sexo. Homo sapien. Homologar. Todo eso significa lo mismo en griego. Homo. Y logeo o logueó viene de loguear. ¿Alguien se ha logueado en la computadora? Loguear significa palabra. Decir las mismas palabras. Esa es la traducción exacta. Les voy a dar algunas cosas que ustedes pueden para entender lo que dice el apóstol Pablo. Ese mensaje es el mismo mensaje, el que viene de Dios, que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente, si homologeó, si estás de acuerdo con aquel que habla y dices lo mismo públicamente, también podríamos decir, si afirmas la misma conclusión del que te habló, la afirmas con tu boca abiertamente, o si estás alineado a lo que Dios dice y lo repites, si dices lo que Dios dice, si declaras públicamente, aunque sea bajo la presión de las circunstancias, lo que Dios dice, si afirmas la autenticidad y das por hecho lo que Dios dice y lo publicas, serás salvo.
¿Cuántos entendieron? Si no, está quedando grabado el mensaje. Eso es un principio espiritual. Eso es un principio que no solamente se aplica a la salvación. A la salvación es lo primero que se tiene que aplicar. Porque tú eres salvo y eso es lo más importante, porque tú puedes tener un montón de cosas en este mundo, pero si tú no eres salvo, te pierdes. ¿De qué te sirve haber tenido riquezas y todas las cosas deseables de esta vida si perdieres tu alma? Por tanto, yo no soy salvo por lo bueno o por lo malo que hice. Soy salvo por medio de la fe. Ahora, yo después que soy salvo, hago obras que condicen con la salvación. Pero no hago obras para ser salvo, sino que hago obras como resultado de que fui salvo, como resultado de que fui hecho hijo de Dios. Así pues, que esto a lo primero que tenemos que aplicar es a lo que Dios le da prioridad. Dios quiere que todos los hombres y mujeres de esta tierra sean salvos. Esta es la voluntad de Dios y esta tiene que ser nuestra voluntad. Por eso no debemos condenar a la gente, porque la gente ya está condenada si no está salva. Hay dos clases de personas en esta tierra: los condenados y los salvos de la condenación. Los que fueron libres de estar bajo el acicate, bajo la determinación, bajo el juicio, bajo el veredicto de la condenación. Por cuanto todos pecamos, todos fuimos condenados a morir. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios en su Hijo es vida eterna. Y lo recibimos gratuitamente por medio de la fe. Digan conmigo, fe. Por medio de la fe. Ahora, vamos a observar este mismo principio y lo vamos a observar en otras áreas donde el apóstol Pablo lo enseña también. Pero es el mismo principio. Recordemos que lo vimos en cuanto a la salvación. Si alguno tiene duda de si es salvo o no, aplique esto. Usted lea en la Escritura lo que Dios dice acerca de su salvación. Y nunca más dudes de que eres salvo. Nunca más dudes de si eres una hija o un hijo de Dios. Basta ya. Los creyentes son salvos por fe. Y fe es certeza de que soy lo que Dios dice que soy porque creí su mensaje. Y lo confieso públicamente. Yo soy hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Vamos a otro pasaje que nos da otras bendiciones, pero bajo el mismo principio de fe, de homologear, de decir lo mismo que Dios dice. Hebreos 13, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, sin un deseo desmedido de acaparar lo material, de pelear. ¿Vieron cuando al perro tiene un hueso delante de él y viene otro y se lo quiere sacar? ¿Qué hace? ¿Verdad? Bueno, las personas avaricosas, avarientas, como decimos en campaña, angurrientas, las personas que tienen un deseo desmedido por lo material, cuando algo le quieren tocar en lo material, acá dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, renuncien a eso, pídanle perdón a Dios, crean que Dios les perdona y les libera de ese mal, y estén contentos con los que tienen ahora. Esto contrapone una actitud con la otra. Los avaricosos, los avaricientos, los angurrientos son personas ingratas. Nunca están agradecidas. Nunca le es suficiente lo que tiene o lo que otro le da. Y no solamente en lo material, sino también en lo afectivo. Siempre al otro le está faltando algo.
te debe algo. Hay que examinar ahí, porque eso tiene que ver con la codicia y la avaricia. Sin embargo, la persona exenta y libre de la avaricia es una persona contenta, agradecida, feliz. Arroz blanco con lechuga. Gloria a Dios. Matecito amargo con tapitas de galleta, porque ni la galleta le queda. Gloria a Dios. Está contento y es feliz. Porque lo demás lo comparte con su compañerita de la vida y qué feliz que se sienten. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, los cristianos tenemos que ser así. Gente contenta. Es lo que hay, valor. Así que contento con lo que tenéis ahora. Si el catre está medio ahí, medio, no importa. Lo ajusta, lo atas con alambre, pero para que no te caiga. Y duerme, gracias por el catrecito, Señor. Ya va a venir un catre nuevo. Dios proveerá. Bueno, pero miren una cosa. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿se acuerdan lo que era homologuear? Porque Él dijo, en el anterior pasaje decía, Él dijo, Jesucristo es el Señor, murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, para que tú seas hecho justo. Y yo creo el mensaje con mi corazón y declaro abiertamente y soy salvo. Ahora mire lo que dice acá, el mismo principio. ¿Qué Dios dice? Porque Él dijo, no te desampararé. Y esto tiene que ver con lo material, porque está hablando de la avaricia. No te desampararé, ni te dejaré. Él dijo. Yes. Él dijo. Si yo lo creo en mi corazón y lo declaro abiertamente, lo que Él dijo será hecho. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Yo puedo decir confiadamente, públicamente, aún bajo presión, aunque parezca que no, aunque todos me digan que estoy loco, puedo decir, tranqui, porque Él dijo, yo puedo decir y declarar públicamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puedan hacer los hombres. No temeré lo que me puedan hacer los hombres. Él dijo, los hebreos estaban pasando por persecución, por dificultad. Muchos de ellos habían perdido sus trabajos. Muchos de ellos habían sido relegados socialmente. Eso hacían los hombres. El apóstol Pablo les está animando a los hebreos y nos está dejando a nosotros el ejemplo. Si estamos padeciendo por alguien que nos quiere echar del trabajo, nos quiere difamar, nos quiere robar una parte de la herencia, está haciendo unas tramoyas ahí legales para que te quedes en la calle, no tengas temor. Porque Dios no te deja ni te desampara. Si alguien te hizo trampas, si alguien te vapulea porque eres cristiano, si yo no te doy de comer, Dios no te va a dar de comer. No es Dios, yo soy el que te doy de comer. Eso dicen algunos maridos. No son maridos, unos endemoniados. Dicen eso, pero Dios no te deja ni te desampara. Y tú puedes decir confiadamente, gozosamente, públicamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. David dijo, maldigan ellos, pero bendice tú. Maldigan ellos, pero bendíceme tú con tu presencia. Maldigan ellos, aunque ellos crujan sus dientes contra mí, yo no temeré, porque Dios nunca me deja, nunca me abandona.
Eso es el principio de la fe. Decir lo que Dios dice. Es tan difícil, pero es tan fácil. Si tu corazón está abierto hoy a entender y a comprender este principio tan básico, porque Jesús no la hace difícil. Él dijo, cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en su corazón. Es para cualquiera esto, porque es tan sencillo. ¿Usted cree que Dios hizo las cosas complicadas? No, no nos hizo las cosas complicadas, las hizo sencillas, fácil, very easy, muy fácil. Dios no hizo a tu marido complicado, él se complica la vida. Marido, Dios no la hizo complicada. Dios hizo a esta mujer porque no la entiendo. No, ella se complica la vida, pero Dios no la hizo así. Porque Dios todo lo hace fácil. Aún co-crear con Dios, lo hizo fácil. Imagínense si traer el milagro de la vida a este mundo. No la hizo complicada. Pero los seres humanos se complican. Nada es complicado. No es complicado llevarse bien en casa. No. No. Nosotros nos complicamos. Somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestro corazón pecaminoso. Todos hablan de la manzana de la discordia, ¿verdad? No es un problema de la manzana de la discordia, no es el problema de la manzana lo que nos divide, son nuestros egoísmos, nuestros orgullos, las prepotencias que no hemos confesado, que no nos hemos arrepentido, que no hemos llorado por esa miseria que tenemos adentro. No hemos renunciado y eso actúa en nuestros miembros y nos pone uno contra otros. El problema no es la ropa que no está planchada. El problema no es la comida que le falta sal. No, es la soberbia, la prepotencia, el orgullo, la altivez. No son los problemas de afuera. No es la falta de plata. Son los temores, la incredulidad, la necedad. Eso nos divide, eso nos pone mal. Pero en cambio, en lugar de eso, si nos arrepentimos de eso, como dijo Jesús, que no es lo que entra, no es lo externo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque del corazón salen esas cosas por nuestra boca y nosotros nos escuchamos y nos enojamos, lloramos y nos vamos y abandonamos, porque nos escuchamos hablar y nosotros nos creemos a nosotros mismos. Solo es digno de creer tu corazón si tiene ahí la palabra de Dios. Si está implantada la palabra de Dios y tu boca dice todo el acopio que tu corazón tiene de la palabra de Dios, todo lo que Él dijo y está escrito en tu corazón y lo has creído y tu boca dice eso, bueno, ahí hacete caso. Yo le suelo decir a mucha gente que habla tonterías muy bien justificadas, no te hagas caso, estás disvariando. Sos un borracho que habla soeces, tonterías. No te hagas caso. Estás en un estado alterado de tu corazón a causa del pecado. Solo es digno una persona que se le escuche si habla lo que Dios habla, si dice lo que Dios dice. Y esto va para algunos que dicen, no, porque en el matrimonio todo hay que resolverlo puesto de acuerdo. ¡Ay, qué lindo! Minga, puesto de acuerdo con Dios.
No nos vamos a poner de acuerdo para asaltar un banco, no nos vamos a poner de acuerdo para lo que... yo no puedo estar de acuerdo con mi esposa y mi esposa conmigo tampoco lo va a estar. Pero si a ambos le creemos a Dios y estamos de acuerdo con Dios, lo que ella dice para mí tiene mucha importancia. Es muy valioso lo que dice. Pero más allá de que sea mi esposa, doy gracias a Dios que es mi esposa. Pero más allá de que es mi esposa, es porque dice lo que Dios dice. No es porque es mi esposa, es porque dice lo que Dios dice. Y después, añadidura, gloria a Dios que lo dice mi esposa. Algunos creen, y yo no sé por qué me metí esto en el del tema del matrimonio, ¿no? Pero algunos creen, hacen retiros, entonces trabajan mucho la parte de las emociones, ¿no? Usted le tiene que regalar una flor, y usted le tiene que regalar una caja de bombones, y tiene que decirle esto, y tiene que decirle lo otro, y mirarla a los ojos, decir... Todo eso lo que están haciendo es lavando al chancho por fuera sin cambiarle la naturaleza. Él y ella siguen duros de corazón, resentidos, amargados, prepotentes, soberbios, duros de corazón contra Dios y quieren que... Y como a algunos tampoco les funciona el hecho de ir a la cruz y renunciar a sus pecados, dice... No, acá el problema debe ser Dios, la palabra y los ministros de Dios. Nos vamos a ir a un psicoterapeuta. A ver si el psicoterapeuta tiene la habilidad de cambiarle al cerdito los modales para que el cerdo, sin dejar de ser chancho, ahora se bañe y se ponga perfume. Con esto no estoy desmereciendo el trabajo de la psicología y de los psicoterapeutas, por favor. Bienvenidos sean si son cristianos y si son personas que se basan en principios de Dios. Y hay gente que ni aún no es ni creyente y usa principios bíblicos para ayudar a la gente. Usa las herramientas que están en la palabra de Dios. Entonces, no me malinterprete. Bueno fuera que todos los cristianos también se especializasen y se capacitasen más, pero sin salir de los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios funciona, pero la palabra funciona para aquel que la cree. La parte de la Biblia que te funciona es la que crees. La que crees, la que estás de acuerdo con Dios, la que homologas lo que Dios dijo, la que dices abiertamente lo que Dios habló sobre ese asunto. Vuelvo a la normalidad ahora. Claro, de repente alguien lo está necesitando, quizás ninguno acá, y alguien lo está necesitando ahí a través de las redes sociales. Vamos con el principio de recibo de Dios, Dios me habla, yo me pongo de acuerdo y lo hablo públicamente, ¿ok? Vimos la salvación, vimos protección, vimos compañía de Dios, vimos la presencia de Dios junto con nosotros. Todo eso en Hebreos 13, 5 y 6. La contención, la provisión, un montón de cosas están ahí con ese, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Vamos a 1 Corintios 11, 23. Dice el apóstol Pablo, hablando acerca de la Santa Cena, de la institución de la Santa Cena para la iglesia de Corinto. Dice, Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tomó el vino, etcétera, etcétera. Pero el principio es ese, yo recibí del Señor, yo creí lo que recibí del Señor y ahora yo lo enseño. Este mensaje que yo estoy hablando ahora, lo recibí del Señor. Y lo que yo recibí del Señor,
Esto estoy enseñando. El Señor comenzó a trabajar conmigo esta semana, lunes, martes aproximadamente. Y he pasado toda esta semana poniendo, entendiendo, estudiando para prepararles este mensaje. Entonces yo puedo decir confiadamente, porque yo recibí del Señor este mensaje y lo estoy compartiendo con ustedes y enseñándosele a toda la audiencia que está aquí en esta noche y también a través de las redes sociales y eventualmente de la radio. Segunda de Corintios 4:13. Aquí vamos a ver acerca de que yo guardo la palabra, creo la palabra, sé lo que Dios me dijo y lo hablo públicamente. Cuando yo recibo la palabra y asiento, consiento, estoy de acuerdo, homologeo también se puede decir, digo lo mismo que Dios dice públicamente, yo voy a haber hecho eso que Dios dijo. Teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios, creí, por lo cual hablé. Acá está en similar. El apóstol Pablo dice, yo recibí espíritu de fe. ¿Cómo recibí el espíritu de fe? A través de la palabra de Dios. Las palabras que Dios habla son espíritu y son vida. Es espíritu y tiene la capacidad de vivificar tu corazón, de darle vida. Y tu corazón, cuando tiene la vida de Dios, está apto para creer. Nosotros creemos gracias a que hubo en nuestro corazón un cambio de naturaleza. Nuestra carne no cree. La que cree en la nueva naturaleza que Dios nos pone. El hombre en su estado natural cree lo que oye con el oído, pero para el mundo natural, lo que puede comprobar con sus sentidos. Pero no tiene la capacidad de creer a Dios, porque está muerto espiritualmente. Pero cuando Dios hace ese cambio de naturaleza, a través de su palabra, envía su palabra y vivifica nuestro corazón, vivifica nuestro hombre interior, produce una nueva criatura. Y esa nueva criatura tiene la facultad de creer, tiene la facultad de tener comunión con Dios, tiene la facultad de adorar, tiene la facultad de desarrollarse espiritualmente, potenciarse hasta la estatura de Cristo. Miren ustedes, es tu nuevo hombre, la nueva persona, la nueva vida que está en ti, la que tiene esa facultad de creer. El chancho no tiene esa facultad de creer. El viejo hombre no tiene esa facultad de creer. Por tanto, lo primero que hace tu ser interior cuando tiene esa nueva vida, tiene hambre de la palabra de Dios. Come la palabra de Dios. Tiene apetito por la palabra de Dios. Está deseoso de recibir la palabra de Dios. Cuando alguien está hablando las palabras que Dios habla, dice que no pare, que sigo comiendo, que esto está suculento, que esto está rico. Uy, 1 hora. Ay, ya pasó. 1 hora volando. ¿Por qué? Porque la persona está hambrienta en su espíritu de comer la palabra de Dios, de aprenderla, de llenarse de la palabra de Dios, de vigorizarse internamente. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, eso ocurre porque ocurre el nuevo nacimiento. Y el apóstol Pablo dice, habiendo recibido la capacidad de creer, creí. Esa capacidad de creer la recibí por la nueva naturaleza. Creí, por lo cual hablé. Esa nueva naturaleza es llamada aquí un espíritu de fe, porque esa nueva naturaleza se crea en nuestro espíritu. Nosotros tenemos un espíritu vivificado, una nueva creación espiritual. Ese espíritu es un espíritu de fe.
Así como el cuerpo que tenemos es un cuerpo físico, de carne y sangre, así el espíritu interno renovado, esa nueva creación, es un espíritu de fe, es un espíritu humano, pero es un espíritu de fibra espiritual, de fe. Tiene fibra de fe. ¡Aleluya! Y dice, habiendo recibido espíritu de fe, creí. Y nuevamente, cuando yo creo, ¿qué es lo que viene después? Hablé. Y él le dice a los corintios su experiencia particular. Pero después le dice a los corintios, ustedes también corintios. O corintos. Ustedes también. Nosotros también, en forma plural, creemos, por lo cual también hablamos. Y esto que yo viví en forma particular nos pasa a todos los que nacimos de nuevo. Todos aquí tenemos faith spirit, espíritu de fe. Todos nosotros tenemos espíritu de fe. Y tenemos la capacidad de creer y de hablar. ¿Creer qué? ¿Al informativo? No. Creer a lo que Dios dice. Por lo cual, si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Cree lo que Dios dice y habla lo que Dios dice. Marcos 11, 23 y 24. Miren ustedes. Les digo la verdad. ¿Qué dijo Jesús? La verdad. Está todo quietito acá, ¿eh? Bueno, ¿vieron cuando las madres ponen los tallarines y hay hambre el domingo? ¿Qué tal? De repente sirvió la comida y silencio. Silence night. Silencio en la noche. Bueno, ustedes están, no sé si es que están así calladitos y no hablan nada, me parece que están comiendo o durmiendo. Bueno, una de las dos. Les digo la verdad. Ustedes, dijo Jesús, pueden decir. Ahora, teniendo en cuenta lo que venimos hablando, ¿podemos decir cualquier cosa? No, podemos decir lo que Dios dijo, lo que Él dijo. Ya lo aprendimos. Porque Él dijo, yo puedo decir confiadamente. Y Jesús dice, ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate en el mar, y sucederá. Y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Ahora, vamos a estudiar bien este pasaje. La voluntad de Dios acá, Jesús no está haciendo énfasis de que la voluntad de Dios es que ustedes trasladen montañas. Porque Dios no hace cosas inútiles y sin propósito. Y para asustar a la gente. No la hace para que nosotros nos saquemos galardones. Pero lo que Él está haciendo es ilustrando de que ustedes pueden hacer cosas inimaginables, superlativamente extraordinarias, si tienen fe, si creen lo que Dios dice y hablan lo que Dios dice. Eso está diciendo el Señor. Y si vamos un poquito más y estudiamos más las Escrituras, vamos a ver el contexto cultural que hablaba Jesús. En aquel tiempo, las personas que resolvían grandes problemas, había un dicho popular que decía, traslada montañas. Vieron que nosotros tenemos muchos dichos populares acá, ¿no? Cuando alguien es muy bandido, en Uruguay, si alguien me escucha en otras partes de Latinoamérica, en Uruguay, cuando alguien es muy pícaro, muy bandido, decimos, fuma debajo del agua. O sea, hace cosas imposibles. Fuma debajo del agua.
Bueno, en aquel tiempo, cuando alguien resolvía grandes cosas y problemas que otros no podían, dice, este te lo recomiendo porque es un tipo que traslada montañas. O sea, trasladar una montaña era un imposible. ¿Qué es lo que está tomando Jesús con esto? Sus discípulos sabían lo que él estaba hablando, pero lo que él está diciendo, en realidad, es que con este sistema tan sencillo y este principio de homologar, de estar de acuerdo con Dios, de creerle de todo corazón y decir lo que Él dice, pueden lograr cosas realmente sobrenaturales, cosas extraordinarias que nadie podría lograr humanamente. Voy a reiterar, es importante que ustedes sepan que Jesús no está dando una clave para que nosotros hagamos lo que querramos o que actuemos independientemente de Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. No significa que yo voy a decir lo que va a ocurrir, va a ser lo que yo digo porque lo repita. No, no funciona así. Algunos han tergiversado mal, les ha faltado luz, les ha faltado entendimiento, y algunos creen que por repetir como un loro algo, eso tiene que ocurrir. No, no va a ocurrir de parte de Dios nada que Dios no haya dicho previamente. Porque nada hará Jehová, nada hará Jehová, nada hará Jehová sin antes, ¿a quién se lo comunica? A los profetas. ¿Y quién es el que profetiza? El que habla de parte de Dios. Profetizar significa hablar de parte de Dios. ¿Vieron cómo toma un nuevo significado la Escritura? Pero uno tiene que entenderla. Acá hay luz y Dios nos está enseñando a todos, empezando por mí. Porque esto ha sido un trabajo que Dios se ha tomado en esta semana para arrojarme luz sobre estos temas. ¿Por qué? Porque Dios nos está preparando para que ocurran grandes cosas. Mucho más de las que han ocurrido. Así pues, es importante que sepamos que no es decir por decir, porque a mí se me cantó, o que Dios dijo algo y Dios no lo dijo realmente. Porque tampoco hay que hacerle decir a Dios lo que Dios no dice. Ya nos vamos a enterar cómo sabemos cuando Dios nos habla. Porque tampoco se trata de agarrar cualquier pasaje de la Escritura y repetirlo. Ah, pero si Dios lo dijo en la Biblia. Sí, pero no necesariamente. Ya vamos a ver cuándo un pasaje que está escrito se va a cumplir. No porque simplemente está... Porque si no el diablo ya se conoce la Biblia. Él podría agarrar cualquier pasaje de la Biblia o cualquier de las tantas falsas doctrinas que pululan por el mundo, simplemente con repetirlas va a ocurrir. No va a ocurrir eso. Primero, porque esto ocurre primeramente con las personas que han nacido de nuevo. Primero. Y segundo, porque tiene que ser lo que Dios dice hoy. Y ya vamos a ver cómo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, yo lo que voy a estar tratando es con impulso y con determinación humana aplicar un principio sin el respaldo del Señor, sin el respaldo del Espíritu Santo. Y cuando hacemos eso, no nos importa la soberanía de Dios, no nos importa la voluntad agradable y perfecta de Dios, y todavía nos sentimos frustrados y nos enojamos con Dios porque ¿cómo? Recuerdo en una oportunidad, un caso, donde había fallecido un pastor muy querido, y bueno, alguien en la comunidad dijo que Dios le dijo que lo iba a resucitar, que no se iba a ir el pastor. Y el tema es que no resucitaba. Y llegó la hora de llevarlo ya por la ley, que no podría superar las 24 horas, y nadie se quería ir de ahí. Entonces, algunos un poquito más ajustados a sentido común le dijeron, no, dice,
vamos a hacer una cosa, que lo resucite, pero que lo resucite en el cementerio, porque acá tienen que cerrar. Y él dijo, bueno, vamos a que se resucite en el cementerio. Se pusieron de acuerdo y se lo llevaron al pastor al cementerio. Pero resulta que también pasó las 12, la 1 de la tarde, las 3, las 4, las 5, eran las 6 de la tarde y había que cerrar el cementerio. Dice, bueno, nos quedamos adentro del cementerio. No, se tienen que ir del cementerio. No, nos quedamos dentro del cementerio. No, porque él va a resucitar. Dice, pero ¿y eso ocurrió, pastor? No, eso ocurrió. Y ocurrió de tal manera que alguien muy cercano y muy dolido por la situación también estuvo ahí al lado, viendo esa situación. Bueno, conclusión, gracias a Dios el pastor sigue en el cielo y probablemente no quiera volver a la tierra. Problemas tenía con las ovejas y no funcionó. ¿Por qué? Porque cuando uno hace las cosas humanamente, carnalmente, lo que hace es ir en contra de la voluntad de Dios, ir contra su soberanía, contra su voluntad agradable y perfecta. Pero si Dios dice eso, entonces sí va a ocurrir. Pero vamos a tener bien claro hoy cómo entender si Dios dice o no dice. Porque alguno puede decir, como esas personas, a mí Dios me dijo. ¿Cuántos hay que dicen lo que Dios no dice? Que dicen que Dios dijo lo que Él está diciendo, pero que en realidad nunca Dios dijo lo que ellos están diciendo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a ver. Cada uno de nosotros tiene la palabra de Dios escrita. Uno la estudia y guarda en su mente natural, y cree en su corazón la palabra. ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora, cuando hay una determinada situación y uno dice, la palabra de Dios dice tal cosa, pero ¿es lo que Dios quiere hacer en ese momento? Porque también dice tal otra, que Dios le agrada recibir a sus santos en el cielo. Y también Dios dice que las personas no van a vivir 500 años, sino que tienen un tiempo para irse de esta tierra. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que la persona tiene una enfermedad y va a morir. O murió. Pero Dios dice que yo puedo resucitar los muertos. El que cree en mí, las obras que yo hago, hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. O sea, Jesús resucitó muertos, yo también lo puedo hacer. Pero también dice que la gente se muere. O sea, que Dios no se contradice con su palabra. ¿Cómo hacemos? Si Dios dice que una persona se puede morir, pero también dice que puede resucitar. Por eso es tan importante ser sensibles al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da una convicción en ese momento de lo que Dios va a hacer. Yo recuerdo una oportunidad, me llama una persona porque su mamá está gravemente enferma. Me dice, pastor, venga porque mi mamá se está muriendo. Y yo llegué, entré, oré por ella y en mi espíritu claramente entendí que Dios la iba a llevar. Di gracias a Dios por ella, que la perdonara, que la vistiera de hermosura, que la recibiera, que, bueno, se acordara de ella, porque había estado padeciendo por una enfermedad, y que esto que el otro, pero plenamente convencido, porque además era una persona creyente, plenamente convencido que el Señor la iba a recibir. Obviamente salgo de la sala y me dice, ¿qué le dijo Dios, pastor? Dijo que se va a morir. Pero quédate tranquilo que se va con el Señor. Que el Señor ya tiene dispuesto para que esté en sus brazos. Ok. Y cuando me voy yendo allí me dice, pero yo también le pedí a otro pastor que vino hoy de mañana y me dio para adelante de que se iba a sanar.
Bien, vamos a ver qué ocurre. Si se sana, obviamente el equivocado voy a ser yo. Y si se va, Dios me habló, ¿no? Entre el hospital y mi casa quedaban 20 minutos. Yo llego y a los 10 minutos suena el teléfono. Levanto el tubo y me dice, mi mamá acaba de fallecer. Entonces, ¿Dios podía sanarla? ¿Sí o no? No dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y... Pero también dice otra cosa, que viene el tiempo, en los días en que las personas tienen que partir, que no se van a quedar viviendo 1000 años acá. Dice, ¿cuál de las dos cosas es cierto? Ahí necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Por eso dice el libro de Hebreos, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Por eso la fe no es para los orgullosos, porque los orgullosos no oyen a Dios, tienen un corazón endurecido. Por eso la fe, que tiene que ver con oír a Dios y creerle, no es para las personas resentidas, porque su corazón está endurecido, no lo oyen a Dios. Por eso la fe es para corazones puros y limpios. No es para gente malhumorada, truán, que anda tronando, que se le oye los gritos de la cuadra, a los gritos, con los niños, con el perro, con la esposa, con el marido, con el vecino. No es para esas personas. La fe es para las personas que tienen un corazón sensible, controlado por el amor de Dios. Por eso la verdadera fe se mueve a instancias del amor. Se mueve motivada por el amor. ¿Cuántos están escuchando? Por eso es tan importante tener un oído que sepa cuando Dios habla. ¿Cómo Dios te habla? Y por ejemplo, te señala un texto de la Escritura tal cual, y te lo da de manera tan convincente que eso se te hace vivo en ti. Algunos le llaman a esto el rema de Dios. Tienes el logos, que es la palabra escrita, pero ese logos, cuando el Espíritu Santo lo toma hoy y te lo dice a ti, esto es para ti hoy, eso se hace realidad. Eso es lo que Dios dice, eso es lo que tienes que creer. Miren ustedes qué interesante este tema, porque lo primero que nosotros hacemos es desesperarnos ante las circunstancias, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es ir a Dios. No para que Dios haga lo que yo quiero, sino para oír a Dios sobre ese asunto. Porque nada pasa sin que la voluntad de Dios así lo permita. Señor, ¿qué tengo que hacer? Cuando Jesús le trajeron la noticia de que Lázaro está enfermo, no se fue a ver a Lázaro y a sanarlo. ¿Por qué? Porque esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero Lázaro murió. Entonces el Señor va en el momento en que ya no hay esperanza, donde ya no había oportunidad. De hecho, las hermanas Marta y María le dijeron, Señor, si tú hubieses estado acá, Él se hubiera sanado. Y Jesús le dice, no, es que tu hermano resucitará. Ah, sí, yo sé, el día de la resurrección vamos a resucitar todo. ¿Quién lo sabe a eso? No, va a resucitar ahora. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y el que vive y cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dale un fuerte aplauso y démosle todo al Señor ese aplauso. Si es para el Señor. Miren este pasaje. Miro el reloj porque a veces me paso.
Miren este pasaje, Juan capítulo 14, verso 26. El Paracletos o el Parácletos, el abogado, el consolador, dice la Reina Valera, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, a nuestros corazones lo envía, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu Santo nos está recordando acá y nos está enseñando. Pero no necesariamente tienes que estar sentado en la banca de la iglesia. Tú puedes ir en el camino y el Espíritu Santo sobre una determinada situación te recuerda algo que Jesús dijo. O te enseña algo que Jesús dijo y después te dice, y esto que está concluyendo que Jesús dijo, esto es lo que tú tienes que creer. En la última semana estuvimos viviendo un momento de mucha tensión en la organización que lideramos, en la fundación, en cuanto al tema administrativo. Entonces, bueno, uno de los hermanos que estaba trabajando con nosotros renunció. Tenía otro trabajo, no podía llevar adelante en fin, sus motivos, renunció. Pero renunció justo cuando no era para renunciar, en el momento más difícil. Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, me recordó estas palabras, echa tu ansiedad sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros, de mí y de todos los que estamos trabajando, que vemos un montón de gente. Él tiene cuidado de vosotros. Él no los deja, no los desampara, Él los cuida, Él tiene cuidado. Al otro día de mañana, nosotros teníamos la persona exacta, ideal para cumplir ese cargo y mejor. Todo lo que había que sacar en unos pocos días y que no había demorado muchos meses, fue sacado en pocos días. Entonces, ¿en qué hago hincapié? En el escuchar al Espíritu. Lo que el Espíritu dijo, lo que Él me recordó. Ahora, si yo me turbo con la situación y no oigo al Espíritu, entonces el Espíritu está ahí cruzado de brazos, esperando, dándome la solución para que yo la crea y la hable públicamente, y con la desesperación lo que hago es volver loco a los demás, hablar mal, quejarme, querer abandonar, querer irme, abandonar el barco, pero se está hundiendo, problema de ustedes. ¿Cuántos están escuchando? Él nos enseña, nos recuerda pasajes de la Escritura y te las enseña, no solamente cuando alguien te habla o cuando lees, te las trae a memoria y te dice esto lo dijo por esto lo dijo por lo otro, esto lo dijo por aquello, como ha pasado esta semana. Y además te lo recuerda. Ahora, si tú contristas al Espíritu Santo, por eso la Escritura dice, no contristéis al Espíritu Santo. Quítese de vosotros las iras, los enojos, las contiendas. Por eso la fe no es para aquellos que contristan al Espíritu Santo con su carácter. La fe es para los que están en paz con Dios, para los que son sensibles a Él. Por eso, si resistes al Espíritu Santo, si apagas al Espíritu Santo, no sirviendo a Dios, dejando de lado a Dios, tus responsabilidades como cristiano, como cristiana, entonces, obviamente, después no escuchas al Espíritu. Primero lo puedes escuchar en FM estéreo, después lo empiezas a escuchar en AM, después en onda corta, que va, que viene la voz. Un día lo dejas de escuchar,
perdiste la conexión con tu torre de control. Por eso es tan importante que tú escuches al Espíritu Santo. Hace poco escuché una historia asombrosa, ¿no? Una persona que estaba en un avión y tuvo un problema en los instrumentos y se desorientó y se perdió. No sabía dónde estaba. En un breve momento comunicó algo a la torre de control de que los instrumentos estaban mal y que presumía que estaba en tal lugar de la Tierra, pero no sabía exactamente dónde y no sabía cómo hacer para ir a aterrizar. ¿Qué hizo la torre de control? Le mandó un avión de estos de guerra, de combate, que van rápidamente, y ese avión sí localizó al otro en su radar. Este avión primero, el que estaba con los problemas técnicos, no lo localizaba, ni la torre de control ni este. Pero el que fue sí lo localizaba. Entonces, entró en su radar y se acercó a él al punto que le empezó a hacer señas de que lo siguiera. Y ahí lo llevó a la próxima pista de aterrizaje. ¿Ok? Los cristianos les pasa algo similar. O sea, tú te pierdes en un momento, cuando empiezas a pecar y a endurecerte contra el Espíritu Santo, llega un momento que pierdes del radar al Señor. Te vas de su presencia. No sabes qué hacer. Y de eso hay muchos en la iglesia, ¿eh? No saben qué hacer, no saben para dónde ir. Y lo que deciden es, bueno, vamos a poner el avión punta para abajo y que se estrelle. Y que se mueran todos los que están acá adentro. Punto. Fin de la historia. ¿O no? Hacen así algunos cristianos. Es más fácil hacer eso. Y bueno, está, Dios, mundo cruel, punta. Hacemos, lo inclinamos para abajo y nos morimos todos. Pero no. Al Señor nunca te le has ido del radar. Y Él sabe dónde estás. Y es que manda a sus siervos y a sus siervas. Y te dice, no, punta para abajo, no, sígueme. Que yo te voy a mostrar cuál es el próximo objetivo que tiene el Señor contigo. Pero es tan importante mantenerse siempre en el radar del Espíritu y al Espíritu tu radar. Por eso es tan importante escuchar al Espíritu Santo. ¿Es realmente el Espíritu Santo el que te está hablando o es el diablo el que te está poniendo, diciendo pon el avión punta para abajo y que todos se estrellen? El Espíritu Santo, a mí Dios me dijo tal cosa, pastor, y bueno, y no sé, y si Dios no me dijo, no me importa, voy a tomar tal decisión. ¿Pero te parece que Dios te dijo eso? Y no sé si me parece, pero no importa, punta para abajo el avión y listo. No es así. Hay que aprender a ser sensible al Espíritu Santo. Y cada vez que el Espíritu Santo nos recuerda aquellas cosas que nos ha enseñado, las conclusiones de nuestro Señor, porque la palabra ahí que usa en el griego es, Él nos recordará todo lo que Él, las conclusiones que Él ha hecho en su palabra. Nos recordará todas las conclusiones de Jesús. Dice, cada vez que el Espíritu Santo nos recuerda eso, impartiendo lo que hemos aprendido, probablemente a través de ese logo se transforma en una palabra viva, se transforma en un rema, se transforma en algo para el hoy. No he terminado, falta media hora más. ¿Lo hacemos rápido? ¿Sí? Si no, va a quedar en internet, ¿no? Vamos a ver ahora por qué no recibimos lo que Dios dijo, para creer y hablarlo públicamente. Una es la dureza del corazón, pero otra también es
no tener un oído abierto, sensible a oír al Espíritu Santo. Es muy probable a veces que las personas, las primeras veces, cuando recién se están haciendo las cosas de Dios, les cueste discernir la voz de Dios. Eso queda tipificado en la situación de Samuel. Cuando era pequeño, le hablaba a Dios y le parecía que le hablaba Elí. Y se le confundían los tantos. Y a veces las personas, cuando tienen cierta niñez espiritual, están recién comenzando, parece que es Elí el que les habla, pero es el Señor. No saben discernir. Entonces es necesario que Dios nos dé la habilidad, la capacidad a nuestro oído para oír y detectar que es Dios el que me está hablando. ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? ¿Seré yo el que estoy inventando algo o es Dios que me está hablando acá? Vamos a leer un texto. Ese texto se encuentra en Marcos capítulo 9, verso 14 al 24. Presten atención. Jesús estaba en el monte de la Transfiguración con algunos discípulos, desciende de allí, de esa montaña donde estaba, de ese cerro, y cuando desciende vio una gran multitud alrededor de otros discípulos que estaban abajo. Y escribas y fariseos religiosos disputaban con ellos. Y enseguida que la gente vio a Jesús se asombró y corrió a él y le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿Con qué se están peleando con los religiosos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, el chico no podía hablar. El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo y cruje los dientes y se va secando el chico. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera al demonio, a ese espíritu, y no pudieron. Y respondiendo él dijo, oh generación incrédula. Aquí es apisti, significa gente que no quiere creer. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo al muchacho. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu demoníaco vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre del niño, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. O sea, se ve que era un muchacho ya adolescente o joven. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Miren lo que le respondió el Padre a Jesús. Si puedes hacer algo, ayúdanos. Y Jesús les dijo, ¿cómo que si puedo hacer algo? Si puedes creer tú, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, no se trata de que Dios no pueda hacer algo. No se trata de que Jesús se le acortó el brazo y ahora lo tiene arrollado y no le da la mano para llegar donde tú estás. No se trata que Él no tiene poder. No. El tema es si crees. ¿Cómo que si puedo? Yo puedo todo. Pero el tema es si tú puedes creer. Para el que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó diciendo, creo, pero ayuda mi apistis, ayuda mi incapacidad para creer. Vamos a estudiar un poquito este pasaje y ahora sí comenzamos el mensaje. Si puedes creer, porque esto es la palabra para ti y para mí. Si puedes creer, no todos pueden creer. ¿Vieron que hay gente que le dice, yo no puedo creer? ¿Cuántos han oído eso? Yo quiero, pero no puedo creer.
Esto es muy común. Y hay creyentes así que no pueden creer. No les da para creer, tienen una incapacidad. Y la Biblia habla que cuando Jesús le dice, si puedes, esa palabra puedes ahí es la palabra dunamai, que viene de dinamis, que significa una capacidad dada por Dios para realizar algo, en este caso creer. En otras palabras, Jesús le dijo, si puedes, esto es, si dunamai, si tienes la capacidad dada por Dios para creer, todo te es posible. Dios es el que da esa capacidad, esa apertura del oído espiritual, para que nosotros tengamos la habilidad, la capacidad de creer. El padre inmediatamente se sintió confrontado por su situación, porque el chico estaba atormentado por un demonio, pero el padre estaba atormentado por la incredulidad. Entonces, hay dos problemas. El problema en sí y el peor de todos, no poder creer. Y aquí hay una enseñanza. El problema no es el problema es que no creen. No crees lo que Dios dice. Muchas veces Jesús le dijo, no te he dicho que si crees. Y yo me incluyo, Dios tiene que tratar mucho con nuestra incapacidad de creer. Porque no se trata de que Lázaro tenía 4 días de muerto. No se trata de que si antes lo hubiera sanado, pero después de muerto no lo puedo resucitar. No se trata, el problema no es la situación, lo vuelvo a repetir. El problema es que no puedo creer a lo que Dios dice. ¿Cuántos están acá? No se me vaya, por favor. No se me vaya abierto, porque si lo opero y lo dejo abierto, hay que creer, hay que buscar de Dios esa habilidad para creer. Una de las cosas es echando fuera el pecado, renunciando al pecado, cualquiera sea, cualquier pecado consciente. ¿Por qué? Porque el pecado nos esclaviza y el pecado nos endurece. Es rebelión contra Dios, nos encallece, perdemos la sensibilidad de escuchar a Dios. Pero Dios nos da la capacidad. Por ejemplo, por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto de la fe no es un don vuestro, sino que es un don, una habilidad que les da Dios. Necesitamos ir al Señor y humildemente decirle, necesito que abras mis oídos para que yo pueda creerte. Necesito que me des la habilidad de creer. Abre ese oído interno que me permite prestar atención y recibir la palabra que me das y aceptarla sin reparos, sin contradicciones, sin argumentos racionales, desechando inclusive lo que ven mis ojos. Miren lo que dice el apóstol Pablo, Hechos capítulo 27, verso 25. Había un naufragio, una gran tormenta les tomó en alta mar, pero vino un ángel y le dio un mensaje a Pablo de que la nave se iba a perder, pero que todos se iban a salvar y que ninguno perecería. Entonces Pablo le dijo a la tripulación, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, lo que acabo de decir, que será así, que ninguno va a morir, aunque se pierda las cosas de la nave, que será así como se me ha dicho. ¿Qué estaba haciendo? Publicando Pablo en forma abierta, haciendo hecho público algo que Dios le dijo a través del ángel. Por tanto, si yo creo en mi corazón con esa habilidad de creer
y confío en Dios, que será como Él ha dicho y lo proclamo, lo que Él dice será hecho. Yo confío que será hecho como se me ha dicho. Porque Él dijo, yo confío que será hecho porque Él lo dijo. Y hay veces que lo que Él dice que va a ocurrir no es exactamente lo que yo quiero que ocurra. Pablo probablemente quería también hasta que se salvara la nave. Sin embargo, no. Dios dijo, no, la nave no. ¿Por qué? Porque está la soberanía de Dios. ¿Cuántos están escuchando? Y yo digo, no, se salva la gente, pero las cosas se pierden. Te vas a salvar tú, pero la empresa no se va a salvar. ¿Y por qué Dios? Dios no puede salvar la empresa. Sí, pero no quiere. No quiere. Es Dios, ¿no? Por algo Él no quiere. Y no tiene por qué darnos explicaciones tampoco. Pero mi parte es que yo tengo que creer que será hecho lo que Él dijo. No, mirá, el matrimonio no se va a salvar. ¿Cómo? Pero a mí en el curso de familia me dijeron que Dios es primero, después la familia. ¿Y qué le pasa a Dios? ¿No escuchó al predicador que dijo eso? Y parece que no. ¿Por qué? La soberanía de Dios es inentendible. Lo que sí a mí me corresponde es oír lo que Él dijo y hablar lo que Él dice, sin temores, sin pelos en la lengua, pese a la presión de hablar en público, pese a que los hechos son diferentes, pese a que la lógica contradice a lo que Dios dice. No importa, yo lo voy a confesar. ¿Y qué es lo que dice Romano? Todo aquel que confía en lo que Dios dice y lo hace público, no será jamás avergonzado. Ahora sí, dale un gran aplauso al Señor. Y yo confío que será como Él ha dicho. ¡Aleluya! Puestos de pie. Dios está aquí. Dios está entre nosotros. Su presencia está aquí. Vamos a hacer esta sencilla oración diciéndole, Señor, dame esa habilidad de creer. Cierre sus ojitos, levante sus manos y dígale, Señor, dame esa habilidad de creer. Dame espíritu de fe. Para creer todo lo que tú dices. Y para que yo lo proclame. De todo corazón. Contra viento y marea. Contra todo pronóstico. Que abra mi boca. Sin dudar en mi corazón. Que lo que diga será hecho. Te pido en oración creyendo. Esa habilidad de creer. Esa sensibilidad, Señor, al Espíritu Santo, para creer de todo corazón y no dudar que lo que digo con mi boca, así ocurrirá. Porque tú lo dices. Porque tú lo dices. No porque yo, sino porque tú lo has dicho primeramente. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo, mi Señor, mi Salvador, a quien tú resucitaste de los muertos, para mi justificación, en su nombre. Amén y amén y amén y amén y amén.